En este video vamos a ver cómo capturar algunas tramas de nuestra red y cómo interpretar la información que en ellas viene. Ya hemos visto de videos anteriores la estructura del modelo OSI y del modelo TCP, de tal forma que ahora podemos identificar los protocolos y la información que corresponde a cada una de las capas. También podemos recordar la estructura de un segmento TCP y de un datagrama UDP. Para realizar la captura de información, yo voy a utilizar el software Wireshark, que es un software open source que ustedes pueden descargar desde internet. Para ponerlo a funcionar debemos habilitar la interfaz a través de la cual vamos a escuchar y presionando aquí arrancar la captura de paquetes. Basta con que ingresemos a cualquier página desde nuestro explorador, por ejemplo Yahoo, y verán que inmediatamente pues hay un flujo de información en nuestro analizador de protocolos. Voy a tener la captura y de la información que aquí tenemos entonces podemos analizar cada uno de los paquetes que aquí recibimos o de los tramas, mejor dicho. Que por ejemplo en este caso elijo esta trama. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Podemos abrir aquí. Analizando la información vamos a ver que vamos a tener la información segmentada por capas. La capa 1 nos va a indicar el tamaño de la trama y las informaciones propias de la capa 1. En lo siguiente vamos a encontrar la información referente a capa 2. Aquí estamos viendo que estamos utilizando Ethernet. Vamos a encontrar las direcciones MAC de los dispositivos que se están comunicando y lo que ya habíamos visto en su momento. En el siguiente vamos a encontrar la información correspondiente a capa 3. Aquí estamos viendo que tenemos IP versión 4, estábamos viendo la IP origen, la IP destino y la información propia de la capa. Y finalmente, en la capa 4, vemos que tenemos la información del protocolo, es decir, tenemos un protocolo del tipo TCP. El puerto es el 443. Esto quiere decir que estamos hablando de una aplicación HTTPS. Y el puerto destino, en este caso, es el 49595. Vamos a compararlo con la estructura de la trama que habíamos visto en videos anteriores. ¿Qué nos dice? ¿Cómo debe de venir integrada la información? El puerto origen y el puerto destino. Son las primeras dos informaciones que debemos encontrar. Y aquí vemos que efectivamente tenemos el puerto origen, el puerto destino. Después dice que debemos encontrar el número de secuencia y tenemos el número de secuencia aquí. Encontramos los campos de longitud, el código y la ventana, los cuales también encontramos aquí. ¿Sí? Aquí está la ventana, la longitud. El checksum también lo encontramos aquí, que es como justamente aquí se menciona. Y finalmente encontraremos los datos. Estos datos van a depender del protocolo que estemos manejando. Ahora vale la pena mencionar que conforme aquí vamos desplazándonos en la información, podemos ver que se van iluminando ciertos valores hexadecimales en la trama que tenemos aquí abajo. Esto es porque el contenido de la trama es justamente lo que estamos viendo aquí. Es decir, todo esto son unos y ceros representados en forma de hexadecimal. Y cuando nos posicionamos en una parte, el analizador de protocolos nos va a decir exactamente en qué parte de la trama viene contenida esta información. Muy bien, si realizo ahora alguna otra captura, por ejemplo, ingresando a la página de Yahoo. ¿Sí? Voy a tener la captura. Entonces podemos ver aquí nuevamente que se han realizado la captura de varias tramas. Vamos a encontrar alguna HTTP. Y aquí podemos encontrar tramas HTTP. Si las analizamos, ¿qué nos dice? Nuevamente vamos a analizarla con respecto a la información que tenemos en nuestra lámina. Tenemos puerto origen, puerto destino,
capa 4, puerto origen, puerto destino, toda la información que habíamos mencionado con anterioridad, pero finalmente tenemos aquí los protocolos de capa de aplicación. Es decir, hasta aquí tenemos capa 4 y de aquí ya va a corresponder a la capa de aplicación, donde estamos hablando ahora particularmente del protocolo HTTP, que también va a tener su estructura, la cual todavía no vemos, pero que veremos en videos posteriores. Ahora, en este caso voy a realizar la captura de alguna trama UDP. Aquí realicé una llamada utilizando un softphone, de tal forma que estoy generando mucha información de tiempo real y por ende se está empleando el protocolo RTP. Voy a detener la captura y si analizo cualquiera de estas tramas, vamos a encontrar nuevamente lo siguiente: información de capa 1, información de capa 2, de capa 3, y vemos que en capa 4 nos está diciendo que tenemos un datagrama, un User Datagram Protocol, UDP. Entonces, si comparamos con la estructura que habíamos mostrado del datagrama, ¿qué debemos encontrar? Debemos encontrar el puerto origen y el puerto destino. Aquí tenemos puerto origen, puerto destino, la longitud, como aquí se dice, y el checksum, que en este caso obviamente está deshabilitado. Y finalmente vamos a encontrar la información de la aplicación, del RTP, que también contará con la estructura propia del protocolo y que en este momento aún no hemos visto. Nuevamente podemos ver de nuestra trama en binario representada en forma hexadecimal, donde se encuentra cada una de la información que estamos aquí mencionando. ¿De acuerdo? Muy bien. Con esto entonces ya hemos visto cómo realizar la captura de algunas tramas y cómo analizarla en los aspectos más básicos. Más adelante, cuando veamos con mayor detalle los protocolos de aplicación, entonces podremos todavía leer con mejor detenimiento las tramas que capturamos. Nos vemos por lo pronto en el siguiente video.